Hola, hola, mi nombre es Odra Díaz. Vamos a estar hablando aquí en Audigarte Inspírate sobre la astrología. La vamos a relacionar un poco con la creatividad y para eso llamé a un superastrólogo, se llama Eduardo Millán, tiene experiencia desde sus 19 años con la astrología y pues nos va a contar un poquito de esto y de cómo está relacionada la astrología con la creatividad. Así que vamos a darle paso a Eduardo. Hola Eduardo, Hola Audrey, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, gracias. Un placer Un ver tu placer participación tenerte aquí. en este programa. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, un Gracias por saludo contarnos un poquito de a las... todos los que estén, a los que participan. Bueno, como ya les dije, Eduardo es astrólogo y nos va a explicar un poquito de su profesión. Y creo que primero tenemos que empezar como qué es la astrología, porque muchas personas piensan que es eso para adivinar el futuro y no es eso. Bueno, la astrología es una ciencia milenaria, ¿verdad? Que lo que hace el estudio de los astros, del sistema solar, de, la, de las constelaciones. O sea, la astrología tiene como base primero la astronomía, que es el cálculo de las posiciones planetarias en el universo. Nosotros, a lo que nosotros nos incumbe, es el sistema solar donde vivimos. Y esos cálculos, pues, son cálculos matemáticos, ¿verdad? Físicos que calculan las posiciones de los planetas en las diferentes constelaciones nos, en la cual nos desplazamos, ¿no? El sistema solar, que es el famoso zodíaco. Entonces, el Sol como centro de gravedad, ¿verdad? Y los planetas que lo circulan, ¿verdad? Que lo rodean, y que se trasladan alrededor de él, y el sistema solar completo da una traslación sobre una eclíptica que pasa por delante de 12 constelaciones. Los signos en sí no existen. O sea, una persona es cáncer, por ejemplo, y agarra un telescopio y va a buscar a cáncer, no lo va a conseguir. Si no existen las constelaciones, que son grupos de estrellas o de soles, que es lo mismo, que son lo que tienen luz propia, y son los centros de gravedad. Y nosotros nos movemos en esa eclíptica, hacemos un traslado, ¿verdad? El sistema solar hace un traslado que pasa por delante de 12 constelaciones, que es el famoso zodiaco. Entonces, claro, como los planetas tienen diferentes velocidades, ¿verdad? Que se desplazan alrededor del Sol, pues nunca todos están en un sitio diferente, determinando la época, ¿no? ¿Y cómo Entonces, llegamos nosotros entonces a tener esos signos en nuestro zodiaco o en nuestra carta natal? bueno, luego está el cálculo, ¿verdad? Y con la astronomía hacemos el cálculo de las posiciones planetarias. O sea, dónde está un planeta en tal momento, en tal fecha, en qué signo está ubicado o en qué constelación, ¿no? Este, bueno, antes se hacía eso a mano, los cálculos. Con la tecnología nueva, bueno, con la entrada a la era de Acuario, con el desarrollo de la tecnología, ya comenzaron a producir programas astrológicos, ¿verdad? Que calculan las posiciones planetarias. Entonces, con ese programa levantamos una carta natal, que llaman. La carta natal es una carta fija, es la partida de nacimiento, es un número de identificación, es una huella digital. ¿Y qué hace Astrología. la carta natal? ¿Cómo? ¿Qué hace la carta natal o cómo la La interpreta? carta natal es como tu sello, tu partida de nacimiento. Ahí está tu naturaleza como individuo. Ahí está tu perfil psicológico. Entonces, dependiendo, ¿verdad? El- las posiciones de esos planetas en esas constelaciones, bueno, uno, con el estudio de la astrología, pues uno va como interpretando qué significa el sol
en Leo, que significa Marte en Cáncer, y de ahí saca hace un estudio, ¿verdad? Psicológico de esas posiciones, ¿verdad? Y puede interpretar eh, eh, bueno, los procesos psicológicos, los procesos de evolución de las personas. Sí, Es bueno, una herramienta de ayuda desde el punto de vista, bueno, con la astrología moderna, que es la psicología moderna, se pasó pues, ¿no? De la horoscopía, ¿verdad? Que era un estudio o una observación pues, de los planetas en signos, que al día a día pues, sacaba una información colectiva. Por ejemplo, Marte, la Luna está hoy en Libra. Bueno, las personas de Libra van a tener hoy una, una condición de estabilidad emocional, van a querer expresar sus afectos, pero eso es algo colectivo, ¿ves? Porque la luna, o sea, como incidencia en el inconsciente colectivo, bueno, para ese día estaba en esa posición, entonces bueno, se leía lo que llaman el horóscopo diario. Pero eso se transformó, pues, se fue evolucionando a, a un estudio más profundo, que es por ejemplo, la astrología es un término bueno, que está muy como trillado, pues. Con la entrada de la nueva era, pues, se integró el hombre como parte del universo. Estamos como, hay eso es lo que llaman ahora la biocosmología, ¿no? o la cosmobiología, que Cosmobiología. integra la persona a ese universo, pues, Vale. como parte de él. Yo me acuerdo que cuando estudiaba contigo me dijiste al principio que como la carta astral era exactamente como una especie de fotografía de cómo estaba el cielo, o sea, las constelaciones y todo en el momento en el que nace, desde el lugar que nace, porque se toma mucho tanto la hora como el lugar y todo esto. La fecha de nacimiento da las posiciones de los planetas en sí. Con eso ya tenemos la naturaleza de la persona. O sea que Superficie. la podemos asociar un poco con la parte de psicología. Sí. Ahora, hay un cálculo, que son las casas astrológicas, ¿verdad? Que se calculan dependiendo, o sea, tenemos dos variables, que es la hora y el lugar. Entonces, con las posiciones planetarias tenemos el perfil psicológico o la naturaleza de la persona. Una naturaleza con que se nace y se muere. En astrología, la naturaleza de la persona no cambia. O sea, hay unas discusiones así medio estériles, ¿verdad? De que la persona cambia, puede cambiar. O sea, tu naturaleza no es posible cambiar. Ya si naces con Marte en Aries, vas a ser una persona impulsiva, enérgica, dada al deporte, iniciando cosas. Claro, todos los signos, los planetas tienen Una parte un positiva. aspecto positivo y su aspecto negativo. El aspecto negativo no porque es malo, sino en el proceso de evolución pues inconsciente, ahí se determina la inconsciencia. Y en el proceso más evolucionado pues se trabaja de la conciencia. Entonces, siempre vas a ser así, impulsivo, energético, dado al deporte, defensor de cualquier cosa. Entonces, este, si, es, si esa condición te está trayendo problemas, ¿verdad? Porque eres demasiado impulsivo, pues bájale 3, bájale 4, pero no lo vas a poder cambiar. O sea, esa naturaleza está ahí hasta que tú te mueras. Controlar, pero no cambiar porque es la naturaleza. Si te gusta Marte en Aries, pues tienes que morir y nacer en otra fecha donde Marte esté controlado que tú. Y cómo, no sé si sabes cómo es la parte, o sea, cómo definieron cada naturaleza de cada signo o cada energía, cómo definieron que esa era la energía de ese planeta o de esa constelación. Esto
ahí entramos en lo que, como tú que estás muy ligado al arte, pues podemos, podemos entrarnos en ese mundo de la creatividad y de la imaginación. La palabra creatividad, bueno, se me asocia con la parte de la creación, el creador. Es Sí. es un pensamiento primario, único, donde se crean los arquetipos. Y de ahí, pues, este, se crearon los universos, se crearon los sistemas, las constelaciones, las galaxias. Entonces, bueno, a nosotros nos toca nacer en un planeta Tierra y desde aquí nació la observación. O sea, miramos hacia arriba y vemos un firmamento, vemos estrellas, vemos planetas. Entonces, bueno, eso, imagino que los antiguos, ¿verdad? De muchas civilizaciones fueron estudiando esos cambios en la naturaleza. Claro, pero Este, la cosa es como, al principio sí estudiaban más la parte astronómica, como cuáles estrellas estaban, cómo era su recorrido y todo eso, pero la parte, después cómo lo asocian con esa parte psicológica que va yo incluida. no creo que eso haya sido divorciado. Lo astronómico, de lo astrológico, Ah, de la claro, astrosofía y la arqueología. O sea, claro, no, si cuando nos enseñan la civilización maya, pues bueno, hacen mucho hincapié ¿verdad? De todos esos cálculos de los puntos de los puntos vernales, ¿verdad? De la entrada del sol en las estaciones como primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, son puntos donde el sol corta la eclíptica y se producen las estaciones. Entonces, claro, ellos hacían, por ejemplo, en las pirámides tienen ese momento del solsticio, donde el sol entra en un momento que alumbra esa culebra emplumada, ¿verdad? Que es el símbolo de ellos, ¿verdad? De, por lo menos en México se nota mucho, ¿verdad? Y bueno, fueron muy precisos pues, en sus cálculos astronómicos. Pero, o sea, detrás de eso, pues había todo un manejo de rituales, y conocimiento también de la astrología. Y por eso, bueno, ellos sabían cuándo sembrar, cuándo no sembrar, cuándo moverse. Y bueno, y de ahí, bueno, nació, o sea, no nació, de ahí, eso siempre fue de la mano. Astronomía con la astrología. Con la astrosofía, pues la astronomía nos da los cálculos planetarios. La astrología estudia la naturaleza de los planetas y los signos. La astrosofía es la interpretación de eso. Y la bueno, arqueometría ya es la síntesis de todas las vibraciones existentes. Pues. O sea, cuál es la relación de una rosa con un metal, con un vegetal, con un animal, con, bueno, con, con al una... final toda la, no sé, yo veo como que todo está conectado en el universo, o sea, igual como dices tú, la astronomía va de la mano con todas estas ciencias y no es que una surgió primero, sino que fueron todas un poco juntas. Como nos estamos moviendo en círculos, que es una eclíptica, ¿verdad? Y estamos pasando en el tiempo por delante de constelaciones, pues me imagino que los antiguos fueron observando. ¿Ves? Igual, Y por lo, la creatividad, bueno, y la imaginación, pues se explotó porque, o sea, vieron en una constelación, vieron un león. Cuando pasaron a otra constelación, vieron una balanza, un cangrejo, un macho cabrío, un aguador, una virgen, unos peces. Le fueron dando forma pues, geométrica y creativa a esas constelaciones. Y de ahí nacen los signos. Los entonces, signos es los signos es posible, con los signos es posible interpretar la astrología. de la creatividad también surge o sea, vamos Claro. de la mano con la astrología. Y por Entonces, ejemplo, claro, en el día a día que ya tienes como que ya todo un poco, digamos, estructurado, que ya sabes cómo es un signo y eso, ¿usas la creatividad para interpretar las cartas astrales o cómo va? mira, luego que tienen los cálculos astrológicos, ¿verdad?
y el tema de las casas, ¿verdad? Que son las casas, como dije antes, pues se calculan con con la hora y el lugar. Hay varios sistemas para calcular las casas. El más moderno, pues el topocéntrico, donde nos ubica en el lugar exacto del nacimiento y de ahí parten los ejes. Bueno, Son las casas astrológicas, son las casas astrológicas. un momentico para la gente que no sepa qué son las casas y de qué estamos hablando, que la carta astral, la carta natal de la que habíamos hablado, está dividida como en 12 sectores y cada uno tiene como una cualidad diferente. Entonces, esas son las 12 casas de lo que está hablando ahora. Las 12 casas. Entonces, en astrología, mucha gente dice, bueno, la astrología es muy difícil. Difícil es el cálculo. Y ahorita se Difícil es pasa construir un puente. en la computadora para Esa, difícil es, pero la astrología es como primero que es un lenguaje de símbolos, donde la creatividad llegó también a los antiguos a usar la mitología. O sea, hicieron de los signos de los planetas seres mitológicos. Y de ahí, bueno, una serie de interpretaciones que le dieron los griegos, los romanos, caldeos, mesopotamios. Entonces, la, cuando ya tenemos las posiciones planetarias, se calculan esos sectores, que son casas astrológicas, que son 12. Así como cada signo tiene un significado, pues también tiene un significado de casa. O sea, un signo es una casa. El signo de la simbología de Aries es impulsividad, no sé qué. La casa, que representa el mismo signo, tiene otra interpretación, que es el yo, que es el primer signo, que es la primera persona del singular. Ahí está definido la personalidad y el carácter de la persona, o sea, su máscara, ¿verdad? Que es en el proceso inconsciente, pues es esa representación que nosotros proyectamos hacia afuera. Y detrás de esa máscara, pues está el yo interior, el que deberíamos desarrollar. Entonces, cada casa tiene un significado que está íntimamente ligado al signo. Entonces, la primera casa es de Aries, la segunda casa es de Tauro, la tercera de Géminis y así, hasta completar las 12. Pero, como nacemos a una hora y en un lugar diferente, y el cálculo está hecho en base a eso, entonces se calcula, pues una casa puede empezar en un signo y terminar en otro. No es algo no fijo. necesariamente, según mi lugar de nacimiento, eso, la primera casa no va a estar en Aries, sino que mi Aries puede estar en otra casa. Entonces, las casas se calculan por la hora y el lugar. Con el sistema más moderno que hay, el topocéntrico, que nos ubica, es como un GPS, en el lugar exacto donde nace, ¿verdad? Las coordenadas, ¿verdad? Del lugar donde naciste. De ahí se proyectan esos rayos, ¿verdad? Que van a ser las casas astrológicas. Y por la hora, dependiendo la hora, bueno, se van a ubicar, ¿verdad? La parte del ascendente, ¿verdad? Que son las 6 de la mañana, porque no importa la hora que nazcamos. Nacimos a las 8 de la noche en algún lugar de la Tierra, está amaneciendo. Hacia donde apunta ese amanecer, ¿verdad? Hacia qué constelación, pues ese nos da el punto ese del ascendente, que no es más que personalidad, y define la personalidad y el carácter de la persona. Porque el sol nos da el signo solar, el signo, porque cada persona está por la posición del sol en un determinado momento del año. O sea, el sol tarda aproximadamente 30 días por recorrer un signo. Y cada mes pues va cambiando de signo. El signo solar es el objeto o es la materia que venimos a ejecutar. O sea, si una persona es canceriana, nace bajo la constelación del cangrejo, esa persona va a dedicar su vida al tema canceriano, desde que nace hasta que se muere. Bueno, tendrá mucho relaciones con la familia, los temas familiares,
con los temas del inconsciente colectivo, de las emociones. Ese va a ser su tema de vida principal. Entonces las casas, o sea, el cálculo de las casas comienza desde el punto 0, que es el ascendente, que sería la casa 1. Y de ahí vamos girando de izquierda a derecha. Casa 1, casa 2, casa 3. Cada casa tiene un significado, de acuerdo, sí. Una casa puede comenzar en un signo y terminar en otro. Lo importante es dónde comienza. El punto donde comienza la casa, que se llama la cúspide, es la naturaleza de la casa. Entonces, si mi casa 1 es Escorpio, bueno, entonces esa casa será, si comienza en Escorpio, esa casa tiene la naturaleza escorpiana. No importa si más adelante cambia para el Sagitario, para el signo siguiente. Será la naturaleza de Escorpio quien domina esa casa. Pero Y ahí, la naturaleza como, o sea, la base de la casa, o sea, por ejemplo, la casa uno tiene como características del yo, que es de Aries, pero depende de dónde nazca. Por ejemplo, yo que la tengo en Tauro, voy a tener características del yo según Tauro, ¿no? seguirá siendo, la casa 1 seguirá siendo de Aries, Pero como es mía, entonces va a pero tener características de... con la naturaleza, con esa energía de Tauro. Entonces ese yo será muy tauriano. Ese yo se levanta como Tauro, se viste como Tauro, se expresa como Tauro y se vende como Tauro al exterior, afuera. Internamente también será Tauro. Por eso que personalidad viene de la palabra máscara. Esa máscara que nos ponemos, ¿verdad? Para proyectarnos hacia afuera, hacia los demás. En el proceso de evolución, ¿verdad? En el estudio de la psicología moderna, esa es una de las cosas que hay que hacer, es quitarnos la máscara y conseguir el yo interno, la verdadera personalidad. Entonces, con la personalidad nosotros, bueno, ejercemos funciones públicas, sociales, de una manera como hacemos una representación del yo con la interrelación social, pública, profesional, etc. Pero en el trabajo de evolución, bueno, lo importante es conocer tu yo interno. Desde ahí, cuando uno se quita la máscara, ¿verdad? Y Y mira hacia esa, ahora que hablas de esa parte, o sea, he visto mucho, sobre todo en la actualidad, que ya estamos en la era de Acuario, como que mucha gente se está abriendo mucho hacia la parte más espiritual y utilizan mucho la astrología para el autoconocimiento. sí. Lo he Mira, visto. yo comencé a estudiar a los 19 años. Ahí comenzó como un boom, pues, de la astrología. Este, yo llegué a eso por un amigo, ¿verdad? Que estudiaba en la UCLA, astronomía, y en el auditorium de la universidad se estaban dando clases de psicofísica, la gimnasia psicofísica. Él me invitó, ¿verdad? Yo un día fui allá, todo. Empecé a participar en la gimnasia. El profesor que daba, el instructor, pertenecía a una asociación que se llama, una fundación que se llama la Gran Fraternidad Universal. Ahí, bueno, me fui a conocerla a Maracay, ¿verdad? Está un centro, un ASRA, donde estaba un maestro, me involucré con ellos, y aquí en Barquisimeto había una institución, un instituto de yoga, que representaba, bueno, la institución. Entonces, bueno, ahí comenzamos a participar y comenzaron a llegar muchas personas, ¿verdad? Con conocimiento astrológico, peruanos, chilenos, argentinos, colombianos. Y ahí, bueno, los primeros pasos de la astrología, pues fueron desde ese entonces, a los 19 años. Y de ahí en adelante, bueno, fue un estudio eh, así pues, grupal, independiente. La astrología es un estudio que no se acaba nunca. Por eso cuando dije ahora, pues que
Dicen que la astrología es difícil, difícil es el cálculo, difícil es bachillerato, la universidad, pero la astrología es como estudiar un idioma. Primero que tienes que aprenderte la simbología. Y de ahí también viene la creatividad, porque la creatividad, o sea, se usaron se usaron símbolos geométricos para hacer por ejemplo, los planetas están hechos de la simbología, de los símbolos de la geometría. Una línea, un círculo, puntos, parábola, hipérbola, ahí, por ejemplo, Venus es un círculo con dos líneas abajo que hacen una cruz. El Sol está representado por un círculo con un punto y con el punto en el medio. Y así, pues, entonces, también eso forma parte de esa mente creadora de los antiguos, pues, o de las escuelas iniciáticas. Bueno, y como eso que te había dicho, que la están usando mucho en esa parte también espiritual, y como tú dices, que la astrología es algo que siempre se está estudiando, y la gente que trabaja en sí mismo, que en conocerse así, eso también es algo que nunca se acaba, o sea, todos los años vamos evolucionando como personas y también entendemos quizás un poco más desde la astrología algo distinto. Sí, claro, luego, claro, que en esa época fue un boom, empezó la astrología como a resonar. Ya, ya empezamos a descubrir otra faceta de la astrología, ese conocimiento esotérico. Con la astrología fue evolucionando, ¿verdad? Claro, en la era de Acuario se supone que el misterio ya no hay misterio, ya la astrología en la antigüedad pues fue perseguida y fue muy vetada, ¿ves? Por las iglesias, por las religiones. Pero bueno, luego con la entrada de la era, que es la apertura pues, de los colegios iniciáticos y la exposición de la verdad, bueno, todas esas ciencias que llamaron ciencias ocultas, ¿verdad? Están saliendo a la luz, entre ellas la astrología. Y ya forma parte de un conocimiento esotérico que está a la mano de todos. Con la astrología, sí. Ya Jung, que es el padre de la psicología moderna, bueno, también integró la psicología como parte del estudio individual. Entonces, de esa psicología colectiva e individual. Con la astrología vemos los procesos colectivos, ¿verdad? De un país, de un sector, de una comunidad, y los procesos individuales. La astrología no divorcia la astrología de esa filosofía de la ley del karma, que es de las reencarnaciones, está como difícil. En la astrología hay dos corrientes, ¿verdad? O dos cosas que se toman en cuenta a la hora de hacer una carta y hacer una interpretación, que es la racionalidad, ¿verdad? La razón, que es la mente, la inteligencia, y la intuición. O sea, tenemos que ser un poco creativos, intuitivos, que la misma carta, ¿verdad? En una conexión con la persona, con las mismas energías planetarias, pues nos va dando ciertas luces. De la racionalidad, porque tenemos que estudiarla. O sea, tenemos que saber, ¿verdad? La simbología, la naturaleza. Y luego que tenemos ese conocimiento racional, ¿no? Intelectual, pues bueno, va despertando un poco la intuición. Y además que se conecta mucho con esa parte de la psicología de los arquetipos, que la usan también en la psicología y como dijiste, lo asociaron primero con la parte mitológica y ya luego también lo crean con la parte de los arquetipos más psicológicos. Sí, o sea, Jung fue uno de los primeros, de la psicología moderna, que usa los arquetipos como lo integra pues, la astrología. También además en la carta astral,
hay varios símbolos que no son cosas físicas, ¿verdad? Como los nodos lunares, ¿verdad? Que representan los destinos, el recuerdo con que nacemos, los sectores que venimos a indagar, a conocer, lo nuevo que venimos como a explorar. Están las diosas de la mitología. Hay 4 diosas que fueron muy bien definidas por Jung, ¿verdad? En la psiquis del hombre, que son Palas, Hera, Vesta y Ceres. Está Quirón, que es otro, un asteroide, ¿verdad? Que está ahí está en estudio, ¿verdad? A ver si se le da la categoría de planeta. Entonces, pero también tiene una mitología, ¿verdad? Que ahí, dependiendo dónde se encuentra en la carta, alguna de estas diosas, Lilith, Quirón, bueno, tiene una interpretación. También dentro de la psicología individual y colectiva. Entonces, el astrólogo, ¿qué es lo que hace? Bueno, estudia todo eso. La astrología, mira, sí, la astrología eso es un tema Muy extenso. profundo, es profunda y es extensa. Entonces, si un astrólogo, pues, tiene cierta deficiencia, ¿verdad? En el tema, bueno, entonces su interpretación va a ser escasa o equivocada. Entonces, juzgar la astrología por los astrólogos es un error. Porque si una carta dice algo, o alguien dice algo de una carta que está ahí y no es, entonces el problema es del astrólogo, no de la astrología. Claro, es un poco como todos sabemos las letras, o sea, si sabemos un idioma, sabemos las letras, pero no todos somos escritores, es más o menos lo mismo, que Exacto. todo, aunque sepamos, un astrólogo sepa los símbolos, no todos saben cómo... Mientras más sabes, pues menos te equivocas. Claro, el tema de equivocarse, no estoy hablando de la astrología adivinatoria. Yo por lo menos estoy un poco alejado de eso, de la predictiva. Pero sí en astrología, eh, el momento que levantamos una carta natal, ¿verdad? Que es el momento donde nacemos y donde nacemos, pero esa carta natal es como una fotografía del momento. Pero los planetas no quedan fijos, siguen moviéndose. Y ahí parten lo que llaman los tránsitos. Y los tránsitos, ¿verdad? El cálculo de los tránsitos es lo que nos va a dar los eventos desde la carta natal. O sea, bueno, cuando Plutón llegue dentro de 14 años, llegue aquí, puede pasar esto o aquello, tal o cual cosa. Entonces, esa es la lectura del futuro, ¿verdad? Si queremos ir para atrás, ¿qué pasó en tal fecha cuando yo tenía 7 años? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Y qué puede pasar dentro de unos años? Entonces, una carta tiene esas 3 lecturas: pasado, presente y futuro. A mí me gusta mucho cuando vienen personas jóvenes. Cuando tú llegaste, cuando te conocí. Entonces, yo podría proyectar, puedes evitar esto, puedes llegar aquí, puedes llegar a hacer esto, puedes hacer aquello, va a pasar esto, va a pasar aquello, tienes esta energía. Estoy viendo sus energías, estoy viendo su psicología, estoy viendo sus potencialidades y sus defectos, o sus debilidades, o sus vulnerabilidades con Quirón. Entonces, es una manera como de ayudar, ¿verdad?, a la persona que está en desarrollo, bueno, tal vez a evitar cositas. Sí, Tal vez pero no orientar. tanto, porque así parece para las personas que nunca han hecho una carta astral o que se han metido en la astrología, como que igual sigue siendo muy adivinatoria, pero yo me acuerdo cuando fui la primera vez contigo y después que empezamos a estudiar, como que sí es verdad que quizás dices cosas que podrían pasar porque lo ves ahí, pero no es como de adivinar el futuro, sino de que, mira, tienes estas características, pues tienes este potencial y se puede desarrollar. No es que vaya a pasar exactamente, o sea, no es como adivinatorio de que, no sé, eres un mago y sabes que... Una proyección hacia el futuro de la energía, ¿verdad?, que van a
más actual en ese momento, que podrían darnos tal o cual cosa. Como la astrología forma parte de la evolución, ¿verdad? Porque nosotros realmente cuando nacemos ya con ese programa, con una programación. Una carta natal es algo que conscientemente, ¿verdad? Un alma desea un desarrollo, ¿verdad? Una experiencia tal o cual, ¿verdad? Ya sea a nivel inconsciente o consciente, y hace su plan de vuelo para regresar al plano físico. Entonces nace ya con un plan, nace ya con una dirección, nace ya con una energía que puede usar o tiene que usar. Hay cosas que en lo cotidiano se pueden evitar muchas cosas. Por ejemplo, yo he podido no grabar hoy, porque no hay internet, pues está lloviendo, porque no me dio la gana, pero hay cosas, ¿verdad? En la astrología, con el proceso de evolución, que es muy difícil se evitan o se pueden evitar. Entonces, cuando una experiencia de vida importante es necesaria para tu evolución, pues te toca. Entonces, ahí los planetas transpersonales, ¿verdad? Los planetas que actúan más en los procesos de evolución, que son Urano, Neptuno y Plutón, esos tránsitos en tu parte individual o colectiva son de poca maniobridad. O sea, si a ti te toca vivir una experiencia porque así se decidió, ¿verdad? En el plan de vida, bueno, entonces te toca. Te toca. Y pues, lo otro es ya el del libre albedrío. Pues. O sea, ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer? O no lo quiero hacer, mejor dicho. Exacto, más de no querer. Y bueno, ya para cerrar, no sé si tienes algún consejo desde el punto de vista astrológico o creativo, o no sé, que le quieras dar a las personas o un tip o algo. Bueno, astrología es una ciencia que todo el mundo debería estudiar y saber. ¿Por qué? Porque o sea, no es crear una adicción a la astrología. O sea, a veces la gente piensa que yo todos los días me levanto y abro mi carta astrológica y veo ¿Qué va a qué va a pasar? pasar hoy o qué voy a hacer hoy. No. Sí, una de las cartas que menos abro es la mía. Pero sí, ayuda pues, a conocernos más, a hacer una vida un poco más viable, a ayudar a las personas que de una manera pues, necesitan una orientación. Entonces veámoslos como la astrología como una ciencia de orientación individual y colectiva, en el proceso de evolución, en el proceso de crecimiento, en el proceso de transformación, en la búsqueda ahora de esa integración, más ahora que estamos en la era de Acuario, que Acuario es un signo de cooperación, de amistad, de grupal, de interacción y de donde el colectivo pues se trabaja en conjunto para una mejor humanidad. Por eso el tema de la ecología, el tema de la fraternidad, el tema de los gobiernos mundiales, de la paz, de la armonía, de la tecnología, del conocimiento, de todos esos temas ahora en este momento, ¿verdad? Del, 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 de la evolución de la humanidad, son los que están emergiendo. Y la astrología forma parte de ello. Porque con la astrología, pues, como dije antes, es una manera de conocernos y de conocer el colectivo donde vivimos, hasta dónde vamos. Ay, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y bueno,
Espero que vuelvas. Cuando quieras. Chao. Ya. Bueno, hasta aquí este video, espero les haya gustado tanto como a mí. Aquí les dejo los datos de Eduardo por si quieren hacerle alguna consulta astrológica y dejo mis redes sociales también en Instagram y en Facebook para que me sigan en Audiarte Inspírate. Si te gustó, dale pulgarcito arriba y comparten. Si tienen alguna duda o alguna cosa que nos quieran comentar, pueden dejarlo aquí en los comentarios y nosotros les responderemos con mucho gusto. Así que chao, hasta la próxima.